Buena cabro, Benjamín de la Fuente el que le habla. Y el tema de hoy en el que nos vamos a concentrar va a ser extremos libres y criterio del determinante del hessiano. Yo les dije en el video anterior que el tema de extremos, que vendría siendo el análogo de encontrar máximos y mínimos cuando trabajábamos en una variable, ahora se le llama extremos. También se le puede llamar optimización. Este tema tiene varias teorías, porque existen los extremos libres, donde se nos pide optimizar una función, es decir, en qué puntos esa función alcanza un máximo, un mínimo o un punto de silla, y los extremos condicionados, que vendrían siendo optimice la siguiente función, que está dentro de, no sé, el siguiente círculo, la siguiente elipse, o en tres dimensiones, en una esfera, en un cilindro, etcétera. Va a ser como optimizar una función sujeta a una restricción. Y eso se hace con un criterio distinto al que vamos a ver ahora. Así que ahora vamos a ver extremos libres, donde vamos a tener una función y se nos va a pedir, por ejemplo, encuentre punto máximo, punto mínimo, o optimice la siguiente función, etcétera. Bien, como siempre el índice, vamos a ver la teoría, que este video va a ser denso en teoría, después vamos a ver un ejercicio desarrollado y van a ver un par de ejercicios propuestos, como les dije siempre va a ser así. Y vamos con la teoría. Aquí la teoría va a ser un poco distinta a la que hemos visto porque antes eran hipótesis y después conclusiones, porque eran teoremas. En cambio aquí vamos a tener definiciones, porque tenemos que saber varias cosas para aplicar la optimización de una función. Entonces, la primera definición que se nos da es la definición de un máximo y la definición de un mínimo. ¿Cómo se toma un máximo? Vendría siendo que, por ejemplo, nos dicen, si la función evaluada en un punto cualquiera, x0, y0, va a ser un máximo si es que la función evaluada en cualquier otro punto, aquí dice para todo x, y, es menor o igual a la función evaluada en ese punto. Es decir, que la función en todas las otras partes va a ser menor o igual a la función evaluada en el punto que debería ser un máximo. Básicamente criterio común. Sentido común. Ya, entonces, aquí básicamente es lo mismo, pues después nos dicen la función va a ser un mínimo local. Aquí se usa mucho el término local porque las funciones de dos variables y tres variables son medias extrañas. Son varios cerros y etcétera. Y si tú la veis como en todo el universo, si tú la decís como te alejas, vas a ver como puros cerros, po. Entonces va a tener varios máximos, varios mínimos. Entonces, por lo general, en este tipo de ejercicio se nos da como un intervalo en donde encontrar estos máximos y mínimos. Donde también hay que tener cuidado que el máximo o el mínimo puede no estar dentro del intervalo. Y en ese caso, nosotros tendremos que evaluar la función en los extremos de este intervalo. Por ejemplo, si tuviéramos una función que va, por ejemplo, una trigonométrica de 0 a 2pi y el máximo o mínimo no está dentro del intervalo, es decir, ya hicimos todo el criterio de Hessiana que se va a explicar un poco más adelante, y no sé, llegó a que no es concluyente, nosotros deberíamos evaluar el 0 y el 2pi, es decir, los dos extremos, para ver, por ejemplo, porque por lo general las funciones cuando son crecientes, el valor más alejado hacia la derecha, hacia los positivos, va a ser el más grande, po. Y así lo mismo hacia la izquierda que va a ser el más pequeño. Pero eso vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, un máximo si cualquier punto alrededor es menor y un mínimo si cualquier punto alrededor es mayor. Luego aquí se nos explica una parte de puntos estacionarios, pero a mí no me gusta la función que el GPT puso aquí, porque yo estas presentaciones las hago full GPT. Porque un punto estacionario es un punto crítico. Nosotros en cálculo 1, cuando optimizábamos una función, cuando le buscábamos los máximos y los mínimos, el punto que teníamos que evaluar en la función para saber si era un máximo o mínimo se le llamaba punto crítico. Pero aquí en cálculo 3, cuando trabajábamos en 2 y 3 variables, se le llama punto estacionario. Claro que si ustedes en la prueba le ponen punto crítico no va a pasar nada. Pero el profe le gusta enseñarlo y vale la pena saber eso. Que se le llama punto estacionario el punto crítico. Entonces, en este punto es donde vamos a obtener un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que dice? Los puntos estacionarios son los únicos candidatos a ser máximos o mínimos locales en funciones diferenciables.
Bueno, siempre se le mete el tema de las funciones diferenciables, clases C1, ya que son funciones que se comportan bien. Entonces, los puntos estacionarios son nuestros puntos críticos. Si nosotros evaluamos nuestra función en esos puntos críticos, vamos a encontrar nuestro máximo o nuestro mínimo. Pero ¿cómo sabemos si ese es un máximo y un mínimo? Bueno, para eso entra el criterio del hessiano, que vendría siendo lo mismo que el jacobiano, pero con las segundas derivadas parciales. Recuerden que el jacobiano aquí sería la primera derivada parcial, la segunda, y aquí para la otra función y es primera y segunda únicamente. Pero aquí esta es la estructura. La segunda derivada parcial con respecto de x, después una cruzada, después otra cruzada, y aquí la segunda variable con respecto de y. Y el determinante de esta matriz hessiana, porque nosotros no nos vamos a centrar en la matriz, nos vamos a centrar en el determinante. Porque el criterio para establecer si es que los puntos estacionarios son máximos o mínimos se toma a través del determinante del hessiano, no a través del hessiano. Entonces vale la pena aprenderse esta fórmula de acá abajo, que vendría siendo básicamente el determinante. Multiplicación cruzada menos la multiplicación cruzada. Pero recuerden que en regla de la cadena vimos el teorema de Schwarz. Entonces, como probablemente en los ejercicios sea una función de clase C1, clase etcétera, y cumple toda la parte del teorema de Schwarz, entonces las derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Es decir, f sub xi es igual a f sub ix, y entonces podemos tener que la multiplicación de estos dos es la misma. Entonces, al multiplicar lo mismo, por sí mismo va a quedar al cuadrado. Entonces, este es el determinante hessiano. La segunda derivada de la función que estemos estudiando con respecto a x, por la segunda derivada de la función con respecto a y, menos la derivada cruzada al cuadrado. Aquí cabe recalcar que como las derivadas son iguales, nosotros podemos calcular la derivada con respecto a x primero y derivarla con respecto a y para obtener esta cruzada, o derivamos con respecto a y y luego derivamos con respecto a x para obtener la cruzada. Eso va a depender netamente de la dificultad de las primeras derivadas parciales. ¿Por qué? Porque si mi primera derivada parcial con respecto de x es mucho más amigable que mi primera derivada parcial con respecto a y, yo voy a pescar la derivada parcial con respecto a x y la voy a derivar con respecto a y. Porque si lo hago al revés, al tener más términos en la otra, se me va a complicar más el cálculo. Entonces, esto es más rápido. Claro que si ustedes son inseguros y prefieren tener, valga la redundancia, la seguridad de que esto está bien, pueden calcular las dos maneras. Derivar x, después eso derivarlo con respecto de y, o derivar y eso derivarlo con respecto de x. Y ellos obtendrían esta cruzada y la elevarían al cuadrado. Claramente, ustedes al construir este punto, o sea, este hessiano, le van a quedar puras ecuaciones algebraicas en este equipo. Así que lo inteligente para no dejar la cagada con el álgebra va a ser meter el punto, por eso aquí está evaluada en el punto, y después multiplicarlo. Porque, por ejemplo, ya, la segunda derivada me dio, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, un seno cuadrado y cualquier cosa, y la segunda derivada con respecto a y después me dio otra cualquier cosa, yo la multiplico cruzado, me va a quedar la cagada. Entonces lo evalúo en el punto primero y después lo multiplico cruzado. Así que ese sería el determinante del hessiano. ¿Y cuál es el criterio? El criterio serían estos. Son estos 4 criterios. Esto ya no hay chance, hay que aprendérselo. El primer criterio es que si el determinante de se le llama el resultado de esto, si el determinante es positivo y la segunda derivada parcial, es decir, la 1, 1, por ejemplo, la primera línea, primera columna, el fxx, si lo quieren ver así, es mayor a 0, entonces es un mínimo local. Si el determinante es positivo y el fxx es negativo, menor a 0, entonces es un máximo. Si el determinante es negativo, es punto silla. Y si el determinante es 0, entonces el criterio no es concluyente y se debe utilizar otro método. Aquí yo recuerdo una clase del Julio que justamente el determinante dio 0. Entonces el criterio no era concluyente. Pero tú no podís responderle así como el criterio no es concluyente. Tenés que meterte a analizar la función.
Ahí recuerdo que lo que hizo el profe era el plano cartesiano porque estábamos trabajando en R2 y dibujó la función y empezó a dibujar en qué partes la función para X era positiva, en qué parte la función para Y era positiva y empezó a analizar, pues entonces le quedaron distintas secciones. Por ejemplo, en esta parte era positivo, para acá abajo era negativo, después cruzando al otro cuadrante era negativo, etcétera. Y entonces ahí iba analizando en qué puntos el punto en cuestión iba a ser un máximo o un mínimo. Bien, ahora creo que si vienen las fotos. Y aquí está lo que hemos estado conversando. El mínimo local, que viene siendo un mínimo básicamente, va a ser el punto más bajo de nuestra función. Es fácil verlo porque, por ejemplo, podemos recordar de cálculo 1 una cuadrática y el punto más bajo de esa cuadrática obviamente tendría que ser una cuadrática hacia arriba para encontrar un mínimo, como lo es aquí, porque esta es una función cuadrática, pero en dos dimensiones, pues sería x cuadrado más y cuadrado. Nos quedaría esta especie de cono y el punto más bajo en el 0,0 en este caso vendría siendo el punto mínimo. Ahora, para un máximo local podría ser lo siguiente. Esta creo que es una trigonométrica, pero no me acuerdo bien cuál era. No sé si era seno cuadrado. Es una cosa media rara. El máximo local podría ser ese punto de ahí. O, por ejemplo, los extremos que están aquí, porque esta cuestión debe ser periódica, o debe seguir subiendo y bajando por aquí. Entonces, el máximo debería estar en el punto más alto aquí. Porque, como les digo, a ustedes probablemente se les dé o una ecuación fácil, como esta parte que tiene solamente un punto crítico, o una ecuación de esta manera y se la encierra en un intervalo. Por ejemplo, este mismo intervalo, sin contar estas partes extremas, el máximo sería esta parte de aquí, porque no estás contando esta, no estáis contando esta, no estáis contando esta ni esta. Entonces, ese sería el máximo. Claro que también van a haber ejercicios que este va a ser el problema de extremos, pero extremos condicionados al momento de aplicar multiplicadores de Lagrange. Porque en ese punto hay que resolver un sistema de ecuaciones que son más o menos 6 o 7 ecuaciones en el peor de los casos. En el mejor de los casos pueden ser 3 o 4. Y cada una de esas nos arrojan diferentes puntos estacionarios. Los puntos críticos que les comentaba. Entonces, esos puntos críticos van a ser donde tu función tiene un máximo o un mínimo. Así que tu función puede tener más de un punto crítico. Por ejemplo, en esta únicamente tiene un punto crítico o un punto estacionario que es mínimo. En esta, si la tomamos como sería infinitamente, tendría muchos puntos críticos. Y esto de aquí es el punto extraño y el punto silla, que parece una silla, pues aquí está como el respaldo y después aquí baja. Pues. Este punto, la gracia que tiene es que no es un máximo ni un mínimo. Ustedes se van a acordar de que cuando estábamos viendo la teoría al principio del video, estábamos diciendo de que un punto era mínimo si todo a su alrededor era más grande. O era máximo si todo a su alrededor era más pequeño. Como lo es en estos dos casos. Este es mi punto mínimo, todo a su alrededor es más grande. Este es punto máximo, todo a su alrededor, sin contar los extremos en este porque es solamente una foto, todo a su alrededor es mínimo. Pero aquí, por ejemplo, este sería mi punto silla. Yo me gano ahí. A mi alrededor hay máximos, a mi alrededor hay mínimos porque esta función sigue hacia abajo. Entonces, básicamente, un punto silla sería un punto que no es ni máximo ni mínimo. Es como un valle, alguna cosa que tiene la función porque hay funciones extrañas, pues aquí la pueden ver. Y eso sería. Ahí está la bibliografía. Bueno, ahora vamos con el enunciado del ejercicio que nos dice encuentre y clasifique todos los puntos estacionarios de esta función. Aquí empieza el tiro con el ejercicio. No, aquí está citando. Entonces, si yo me pillo con este ejercicio, ¿qué debo saber? Ya sé que es un punto máximo, sé que es un punto mínimo, sé que es un punto silla y sé cómo evaluarlos a través del criterio hegesiano. Pero para saber cuál es un punto máximo y cuál es un punto mínimo, primero tengo que encontrar los puntos estacionarios. Y ahora me echo la culpa porque recuerdo que no los mencioné. Justo al principio está la sección que dice puntos estacionarios. Y los puntos estacionarios te dicen que son todos los nabla f igual a 0. Es decir, gradiente de la función igualado a 0. Así que, pero pueden recordarlo de cálculo 1. Cuando ustedes están buscando optimizar la función o encontrar máximos o mínimos, ustedes tomaban su función, la derivaban y la igualaban a 0. Para ver en qué parte la pendiente de esta función era 0 y formaba un punto máximo o un punto mínimo. Y después obviamente estaban los otros criterios de la concavidad o de evaluar en la misma función. Aquí es lo mismo.
En dos variables vamos a tener que obtener el gradiente y igualarlo al 0,0. Es decir, vamos a derivar con respecto a x, vamos a igualarlo a 0. Vamos a derivar algo con respecto a y, vamos a igualarlo a 0. Si tenemos, por ejemplo, tres variables, sería lo mismo. Pero ahí es un poco más complejo, porque, por ejemplo, si quisieras usar el criterio hessiano, no me voy a meter ahí porque es una matriz 3x3, pues ya sería más complicado, etcétera. Y aquí, como mención, cuando veamos multiplicadores de Lagrange, que es para extremos condicionados, ahí también se hace lo mismo. Pero ahí tú construyes una función, que es una relación que ya vamos a ver, pero también le calculas las derivadas parciales a esa relación y le igualas a 0. Entonces siempre es lo mismo, calcular derivadas parciales e igualarla a 0. Entonces, para encontrar los puntos, tales que el gradiente es 0, es decir, estos son básicamente los puntos estacionarios. Pues, los puntos estacionarios o puntos críticos se dan donde el gradiente de nuestra función es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, calcular las derivadas parciales. La derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Me voy a volver un poquito aquí para que vean la función porque probablemente no salga de nuevo. Así que escríbanlo en su cuaderno si van a seguir desarrollando el ejercicio junto al PPT. Las dos derivadas parciales y luego igualarla a 0. Nos va a quedar un sistema de ecuación. Que aquí yo no sé por qué el GPT usa esta cuestión, pero bueno, ahí está. Creo que es como un sí y solo sí. Pero aquí aparece. Bueno, entonces, ya calcularon las derivadas parciales, le igualaron a 0 y les va a quedar un sistema de ecuaciones. Y aquí esta es la relación que les queda. Sigamos. Entonces, teniendo esta primera relación, aquí hay que ser inteligente. Porque, por ejemplo, de la primera ecuación tú puedes despejar algo, que en este caso de la primera ecuación despejas esto, y igual a x a la 3. De la segunda ecuación despejas lo mismo pero al revés, x igual a y a la 3. Entonces aquí hay que encontrar todos los puntos estacionarios que podamos encontrar. Por lo general son hartos. Entonces vale la pena hacer lo que se está haciendo aquí, pues sustituir un punto en una ecuación, ver qué te da, después sustituir el otro en la misma ecuación, ver qué te da, después sustituirlo al revés en la otra ecuación y vaya a tener una combinación de valores para x y valores para y, los cuales te van a formar puntos críticos o puntos estacionarios. Entonces, por ejemplo, van a encontrar soluciones para el sistema de ecuaciones para x y para y después hay que combinarlos. Por ejemplo, si encontraste que para una solución es x igual a 0, entonces ese x igual a 0 tienes que reemplazarlo en la ecuación, ver qué te da para y esa y va a acompañar a la x. Por ejemplo, vaya a tener 0, lo que te dé para y. Y si tenéis más de dos ecuaciones, vaya a reemplazar ese 0 en la otra ecuación, te va a dar otro valor de y, entonces vaya a tener de nuevo 0, y 2. Entonces, básicamente siempre se hace eso. Se sustituye en una ecuación, le da otro resultado o otra relación, y aquí empezáis a factorizar, que es lo más inteligente. Pues en este caso, x a la 9 menos x, podéis factorizar el x y te da esto. Y aquí ya obtienes unos puntos. Entonces, como les digo, siempre son bastantes puntos estacionarios. En este caso son solamente 3. Pero, por ejemplo, aquí, esto también es importante. Que al momento de ustedes hacer el ejercicio, pongan esto. Porque ponen, por ejemplo, ya. Aquí obtuvieron que x es igual a 0. Entonces, ustedes vuelven y ponen, si x es igual a 0, entonces y es igual a 0. ¿Eso de dónde sale en este caso? Por ejemplo, de esta relación. Pues, si x es igual a 0, y es igual a 0. Y en este caso no vale la pena ponerlo en el otro relación, porque si x es igual a 0, y es igual a 0 en esta también. Entonces, básicamente, el punto crítico se repite en las dos ecuaciones. Entonces, después reemplazas, por ejemplo, el x igual a 1, y aquí es lo mismo. Si x es igual a 1, entonces ¿cuánto vale y? Si x es igual a menos 1, que es la otra relación, entonces ¿cuánto vale y? Así que eso hay que hacer. Hay que básicamente resolver el sistema de ecuaciones y encontrar puntos críticos. Aquí es bueno porque, por ejemplo, siempre se le dan varias ecuaciones que pueden ser entre 6, 5 ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Y el primer paso es siempre encontrar relaciones. Pues, por ejemplo, u igual a x, entonces esto lo reemplazo en todas las otras ecuaciones. Por ejemplo, había un problema de una PEP donde nos daban, eran 5 o 4 ecuaciones, no recuerdo. Y una de esas ecuaciones era fácil. Era, por ejemplo, no sé, 5x menos 3x igual a 0. No, nada que ver. 5x menos y igual a 0. Entonces, de esa relación tenéis que y es igual a 5x.
Entonces, eso, como y es igual a 5x, esa ecuación que te dio en una de las 5 ecuaciones la reemplazas en las otras 4. Entonces ya te fuiste por un camino. Y por ese camino tú vas a resolver todos los otros sistemas cuando y es igual a 5x. Y después te devolvís, por ejemplo, y probar otras relaciones. Entonces aquí lo importante es tener como esta chispeza de saber qué ecuaciones combinar, dónde meter, dónde reemplazar, etcétera. Y aquí algunos ejercicios nos dicen, por ejemplo, sugerencia. Use una relación que te van a decir y reemplace las demás. Pero también no nos pueden dar esa sugerencia. Entonces hay que ser inteligente con eso. Po. Hay que combinar todas las cuestiones, resolver el sistema de ecuaciones, porque al final resolver un sistema de ecuaciones no es difícil. Pero está que te saltes una relación y perdiste un punto. Perdiste. Y perdiste de nuevo. Y perdiste un punto crítico. Entonces, como te saltaste ese punto crítico, vaya a tener menos puntos. O no encontraste un máximo. O te faltó un mínimo. O justo ese punto crítico era un punto silla. Y en la rúbrica de la PEP o del control te daba más puntos por ese punto silla. Entonces, aquí hay que saber resolver el sistema de ecuaciones. Bien. Ahora que ya tenemos estos puntos estacionarios o puntos críticos, yo les mencioné que estos puntos críticos que se obtienen de igualar las derivadas parciales a cero son donde va a haber un máximo o un mínimo en nuestra función. Veanlo así, este punto, si yo lo evalúo en la función, me debería dar un máximo, un mínimo o un punto silla. O el criterio no es concluyente. ¿Cómo vamos a ver esto cuando utilizamos extremos no condicionados o extremos libres? Vamos a utilizar el criterio del hessiano. El criterio del hessiano, primero tienen que recordar que el hessiano es la matriz que contiene las segundas derivadas parciales de nuestra función. Es igual al jacobiano, pero con las segundas derivadas parciales. Y además, por el teorema de Schwarz, nosotros podemos asegurar que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, si nosotros quisiéramos construir la matriz hessiana, nos quedaría la derivada con respecto de x como la primera fila y primera columna. Luego, en la segunda columna de la primera fila, vamos a tener una derivada cruzada. Luego bajamos y tenemos otra derivada cruzada. Y por último, la segunda derivada con respecto a y. Entonces, si nosotros queremos tener el determinante de esa hessiano, multiplicamos cruzado y restamos. Pero estas que están aquí son iguales. Entonces me van a quedar cuadrados. Entonces va a ser esta, la segunda derivada con respecto de x, por esta de aquí, la segunda derivada con respecto de y, menos esta de aquí por esta de aquí. Pero estas dos son iguales. Entonces me queda menos la derivada cruzada, que ya les mencioné que las pueden calcular en cualquier orden, al cuadrado. Entonces eso es lo que hace el PPT. Pues primero la primera derivada con respecto a x, o sea, la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y una derivada cruzada. Bueno, en este caso se dan iguales. Básicamente tiene la misma dificultad, por ejemplo, si estas son las segundas derivadas, bueno, nada que ver. Las primeras derivadas las calculo aquí. Aquí. Entonces, igual son parecidas. Pero en algunos casos la primera derivada nos va a quedar, por ejemplo, más difícil que esta. Nos pueden poner más término, más término, más término. Y ahí sería una estupidez calcular f sub x y derivarla con respecto a y. Va a ser más pega. En cambio, si este es chiquitito y este ya como hipótesis era grande, voy a pescar este de abajo y lo derivar con respecto a x. ¿Por qué? Porque yo sé que son iguales. Entonces me voy a ahorrar la pega porque hice este movimiento inteligente de elegir una derivada con respecto a la cual yo voy a derivar para que se me haga más fácil. Esto ya lo habíamos visto. Las segundas derivadas parciales, la cruzada y el determinante hessiano, que sería este por este menos este al cuadrado. Bueno, aquí el PPT, como yo les mencioné, esto lo hizo el GPT, pues yo les di las instrucciones y él lo hizo. Entonces, él, como es una máquina toda poderosa, él hizo esta cuestión con álgebra. Pero aquí, desde que ustedes calcularon las segundas derivadas parciales, aquí ustedes ya al tiro evalúan el punto. Porque cuando evalúan en el punto, aquí les va a dar un número, aquí les va a dar un número, y aquí, bueno, ya tienen un número. Entonces, como todos son números, después no van a tener que hacer esta álgebra de multiplicar cruzado y hacer cuestiones medias raras, sino que van a tener que multiplicar números nomás. Ya, ¿en qué punto tienen que evaluarla? Obviamente en todos los puntos estacionarios que encontramos, pues. Entonces, dependiendo de qué nos dé,
esto, evaluado en el punto, va a ser el criterio del hessiano y me va a decir si un máximo o un mínimo. Aquí tienen que recordar que es importante este de aquí, porque este es el que cambia. Po. En una parte me dice que si es positivo es tanto y que si es negativo es tanto. Y la otra es el determinante entero. Que si es cero no existe, que si es negativo es silla y que si es positivo da lo mismo porque recuerden que habían dos. No sé si lo vuelvo a mostrar. Bueno, me doy vuelta rapidito. Que no me recuerdo bien esto. Aquí está. A lo que iba yo es que el criterio hessiano únicamente se fija en el determinante y en la derivada con respecto a x, en la segunda derivada con respecto a x. Noten que primero tengo el determinante mayor a 0 dos veces y después tengo que la segunda derivada con respecto a x cambia de signo. Y aquí tengo que el determinante es negativo y igual a 0. Entonces, yo le aconsejaría aprendérselo así. Si el determinante es 0, el criterio no es concluyente, chocó, no se puede hacer más. Si el determinante es negativo, entonces es punto silla. Si el determinante es positivo y además la segunda derivada con respecto a x es positiva, entonces es mínimo. Si el determinante es positivo y la segunda derivada con respecto a x es negativa, entonces es un máximo. Esto yo no sé si es correcto esto, pero yo lo asemejo a cálculo 1 cuando, por ejemplo, yo veía una cuadrática. Si una cuadrática es positiva, abre hacia arriba. Si una cuadrática es positiva, abre hacia arriba. Si esto es positivo, es mínimo. Cuando una cuadrática abre hacia arriba, me deja un mínimo. Me deja el punto que está más abajo. Creo que aquí está el dibujo. Esto es una cuadrática, como me deja el punto abajo. Abre hacia arriba. Si la cuadrática es negativa, como este punto, me abre hacia abajo. Y como una cuadrática que abre hacia abajo, me va a quedar como esto. Y me va a quedar el punto máximo arriba. Entonces así lo recuerdo yo. Con la cuadrática. Cuadrática positiva, mínimo. Cuadrática negativa, máximo. Si el determinante es negativo, silla. Si el determinante es igual a 0, entonces no es concluyente y hay que hacer alguna otra cuestión que probablemente el profe no ahonde mucho en eso, porque él va a preguntar sobre esto, sobre estas tres de aquí. Y bueno, igual nunca está de más esto, saberlo, saber qué criterio usar. Bueno, ¿en qué parte íbamos? Ya pasamos los puntos críticos y quedamos en el determinante del hessiano. Entonces, viendo esto, sabiendo cuáles son los criterios del determinante del hessiano, ya podemos clasificar nuestros puntos críticos. Entonces ustedes tienen que ir así como, caso 1, punto 1 y lo reemplazan en esto, disculpen, lo reemplazan tanto en su derivada con respecto a x, que es lo que me dice si es un máximo o un mínimo, y lo reemplazan en el determinante, que es lo que te dice si el criterio es concluyente, si no es concluyente o si es un punto silla. Entonces eso hay que hacer, pues. Lo reemplazan, aquí primero lo reemplazan el determinante es negativo o punto silla. Después, caso 2, primero lo reemplazan el determinante es positivo, entonces como el determinante de la hessiana es positivo, entonces el punto puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Cómo veo eso? Con la segunda derivada parcial. Recuerden la cuadrática. Cuadrática positiva, mínimo. Cuadrática negativa, máximo. Entonces, aquí este es positivo. Entonces, como es positivo, ya yo me recuerdo. Cuando una cuadrática es positiva, abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, genera un mínimo. Entonces, este debería ser un mínimo local. Aquí, y en el último punto crítico, se hace lo mismo. Determinante, ahora es positivo. Entonces, puede ser un máximo o un mínimo. De la segunda derivada con respecto de x, positiva. Como es positiva, una cuadrática que abre hacia arriba tiene un mínimo. Entonces este va a ser un mínimo. Bien. Aquí con esto ya terminamos el ejercicio. Ya calculamos los puntos críticos y vimos su naturaleza para saber si es un máximo o un mínimo a través de la hessiana. Bueno, después van los ejercicios propuestos. Bueno, aquí un comentario que básicamente ustedes tienen que saber toda la teoría porque probablemente la pauta de la PEP, porque yo dudo mucho que esto le entre en el control, te va a dar puntos por primero encontrar las derivadas parciales, que es básicamente un paso intermedio. Después te va a dar puntos por encontrar los puntos críticos, que son estos de aquí, el 0, 0, el 1, 1, el 1, 1, 1, y luego por evaluar esa naturaleza con el hessiano. Entonces ustedes tienen que ser bien metodológicos, pues. Así que
al momento de que a usted se le presente un ejercicio con extremos libres, es decir, una función que no está acotada por ninguna cuestión, es decir, una función nomás, y nos dicen optimice, entonces, en ese caso, nosotros al tiro tenemos que saber. Quizás nos podemos acordar de cálculo 1 que cuando optimizábamos, igualábamos a cero la primera derivada, pero como aquí estamos trabajando con dos o tres variables, pescamos el gradiente de nuestra función, el vector que contiene las derivadas parciales, y le igualamos al vector 0, al 0,0 o 0,00 si es que tenemos tres variables o cuatro, etc. Entonces, encontramos nuestras derivadas parciales, la igualamos a 0, resolvemos ese sistema de ecuación con lentitud y con calma porque hay que encontrar todos los puntos críticos, todas las soluciones a ese sistema, y todos esos puntos críticos, después para saber la naturaleza, si es que en ese se forma un máximo o un mínimo, tenemos que usar el criterio de la Hessiana, que ya vimos que depende del determinante y con la derivada con respecto a x. Entonces, si por ejemplo este nos da 0, uno de los criterios que se puede utilizar es evaluarlo en la función. Por ejemplo, si nos dio 0 en un punto y evaluamos ese punto en la función y nos da, por ejemplo, un punto bien grande, podemos asumir que es un máximo. O si nos da un punto pequeño, podemos asumir que es un mínimo. Claro que hay que saber la naturaleza de este punto a su alrededor, porque puede ser un punto silla. Porque, por ejemplo, devolvamos aquí rapidito a los dibujos, que cuando teníamos un punto silla no sabíamos si era un máximo o un mínimo porque era de esta manera. Por ejemplo, ya evaluamos el punto y supongamos que esto estaba más arriba. Ya, nos dio que ese punto está bien alto, pero aunque esté alto, este punto es un punto silla. Aunque siendo un punto silla, obviamente a ustedes les va a tener que el determinante del hessiano va a ser negativo. Así que si el determinante es 0, pueden utilizar ese criterio de evaluar en la función, o pueden utilizar el criterio que les mencioné al principio que utilizó el profe, que es como dibujar en R2 o en R3 y ver en qué parte la función cambia a ser positiva o negativa y ver en qué parte el punto en cuestión va a ser un máximo o un mínimo. Así que ahora vamos con los ejercicios propuestos, porque básicamente esto sería, que están aquí. Bueno, ejercicios propuestos. Me voy a detener un poquito para explicar un poco lo que hay que hacer, porque igual me han llegado preguntas de cómo hacer algunos ejercicios. Yo tampoco he visto estos ejercicios, así que los vamos a ver en tiempo real. Y vamos. Encuentre y clasifique los puntos estacionarios de las siguientes funciones. Bueno, encontrar un punto estacionario, ya sabemos que el punto estacionario es el punto crítico. ¿Cómo lo encontramos? El gradiente igualado a 0. ¿Cómo encontramos su clasificación o su naturaleza? Criterio hessiano, o en última instancia evaluando la función. O en última instancia haciendo este dibujito de la función y viendo en qué parte es positivo y negativo. Tenemos puras funciones normales, yo creo que, bueno, van a ser fáciles por ustedes porque básicamente hay que derivar, igualar a 0, resolver el sistema de ecuaciones, utilizar el criterio hessiano evaluado en el punto y ver si es un máximo o un mínimo. No se extrañen si les salen muchas ecuaciones o si les salen muchos puntos críticos, porque por lo general las funciones en R2 o en R3, básicamente todas las funciones multivariables son medias feas. Son como puros cerros y tienen varios puntos críticos. Y a mí también se me olvidó evaluar esto de enseñar esto de máximo o mínimo absoluto. El máximo o mínimo absoluto es un punto en el cual es máximo mayor a toda la función o mínimo menor a toda la función. Porque los que vimos ahora son locales. Para tú saber qué es máximo o mínimo absoluto tenéis que hacerlo el tema de la intervalo. Porque por lo general tú tenés como un monte de una función y después la función sigue subiendo hasta el infinito. O hasta cierto punto o cualquier cosa. Y aquí lo mismo sigue bajando. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les dicen encontrar máximo o mínimo absoluto, ahí ustedes tendrán que hacer todo este tema del hessiano, etcétera, etcétera. Y si no les funciona, o aparte de ese, mejor dicho, aparte si les funciona el teorema el criterio del hessiano, ustedes van a tener que evaluar los extremos de esta función, es decir, en el intervalo que está definido la función. Como les dije anteriormente, pueden definir una función, por ejemplo, de 0 a 2pi, y ustedes van a tener que hacer ya
derivar todas esas trigonométricas, igualarle, hacer o resolver ese sistema de ecuaciones y evaluar esos puntos estacionarios a través de la matriz hessiana. Y aparte, como ustedes tienen un intervalo entre 0 y 2pi, van a tener que evaluar la función en 0 y la función en 2pi, para saber si es que los extremos de esa función cuentan también como máximo o mínimo. Pueden ser máximos absolutos, como pueden ser máximos relativos, como pueden ser un punto silla, como pueden ser cualquier cosa. Así que siempre tienen que hacerlo, saber bien la teoría para distinguir. Bueno, aquí están los ejercicios más difíciles. Aquí es como, bueno, ya, yo dije que lo iba a leer, pero si tienen alguna duda me van a preguntar. Así que no duden en preguntarme, me pueden mandar una captura o una foto del ejercicio en cuestión en el que están trabajando y probablemente yo lo desarrolle en ese momento porque ahora no lo voy a desarrollar. Y ahí les mande, por ejemplo, la duda en la que pueden estar. Muy importante eso, si tienen una duda, me mandan la captura del ejercicio o de la teoría o el minuto en el que se dice en este video y después me digan en qué parte están fallando o qué parte no se le ocurre o simplemente díganme no puedo hacerlo. Entonces así yo puedo saber qué parte les tengo que enseñar o qué parte les tengo que ayudar a recordar o reforzar para que puedan resolver ese ejercicio y no tengo que decirle el ejercicio paso a paso. Así que eso de mi parte, espero que hayan entendido harto. Como les digo, después de este ejercicio va a haber, o sea, de este ejercicio, después de este video, va a haber otro video, pero con extremos condicionados. Y ahí ya es donde se usa el multiplicador de Lagrange. No se asusten mucho porque esto ya va a entrar, yo me imagino que para la PEP. Aunque no les prometo nada porque don Julio puede hacer cualquier cosa y puede agregar esto al control. Luego de extremos, creo que ya se entra a integrales. Pero integrales tiene mucha teoría. Primero tenéis integrales, bueno, primero tenéis la sumatoria, las sumas de Riemann, después tenéis integrales dobles en regiones generales, después tenéis teorema de Fubini para regiones generales, teorema de Fubini para regiones rectangulares, etc. Bueno, se me está descargando el PC, así que eso. Espero que hayan aprendido, espero en el siguiente video, que estén bien.